estás Tumpa en radio. Susana Selene, bájenle el micrófono a Susana. La han dejado sin micrófono. No, pero ya lo agarré, ni me preocupé. Susana, Muchas gracias por la invitación. Hola a todos mis compañeros. Jorge Márquez, buenas tardes. Oscar, ¿cómo están? Buenas a todos mis compañeros acá y buenas a toda tu audiencia. Renzo Abrucese. Buenas tardes, igualmente hola a todos ustedes y Orlando Peralta, gracias. Buenas tardes, Tumpa, muchas gracias. Muchas gracias a la gente que está con poner Tumpa OSL y vas a ver las imágenes del programa. El teléfono es el 333-7194, no te olvides que estilo de la industria publicitaria de altísimo nivel en Santa Cruz. 353-6000 es el teléfono, preguntar por Anabel. Utilizar las pantallas dinámicas LED, las que están en el segundo anillo. Las cabañas campestres están en Montero Hoyos. 682-15715 es el teléfono. Entrada a su página reservas@lascabañascampestres.com. Por solamente 1.500 bolivianos, 6 personas pueden pasar todo un fin de semana. Todo un fin de semana en las cabañas campestres. Restaurante Cervantes del Hotel Las Palmas. Una cocina que combina muy buenos productos con una exquisita elaboración, excelente atención y una seleccionada carta de vinos para transformar una cena o almuerzo en una increíble experiencia gourmet. Así que ya sabéis, tenéis que pasar por el Restaurante Cervantes que se encuentra en el Hotel Las Palmas. El tema de hoy, uno puede pensar varios temas. Los había convocado para hacer un poco paralelismos entre lo que puede ser esa patriada que se mandaron los cruceños en el año 1957, 59, un comité fundado en el año 1950, y cuya reivindicación no obedecía a ningún concepto ideológico, sino simplemente algo concreto: pavimento, agua y luz, con una ley, y reivindicando una ley del 11% que fue hecha casualmente cuando Bush, menos mal que llega Bush al gobierno y hace una ley del 11%. Y fue justa la ley bajo el concepto de que del 100% del petróleo que salía de Santa Cruz, de aquella época, se dividiera entre los 9 departamentos, lo cual tocaba al 11%. No peleó por el 11% de él solamente, sino en un acto de justicia, el 11% para cada uno de los departamentos. Y así fuera. Y bueno, y esa ley ha quedado de manera tal que si hoy en La Paz se descubre el petróleo, pues va a ser el 11% también. Tiene sus bemoles. Cuando un pueblo deja su condición de masa, probablemente Potosí tuvo un desarrollo en el tiempo del MAS, diríamos, de algo masificado. No sé, ustedes podrán corregir, algo masificado. A mí me llamó la atención cuando les dijo no voten por la autonomía moral, y ellos no votaron por la autonomía. Después les dijo voten por la autonomía, y ellos votaron por la autonomía. Pero pasados 10 años miran su territorio y no tienen lo que deberían de tener. Entonces ya va más allá de una ideología, ya es algo concreto, y eso me hace recordar lo que le pasó con los cruceños, que más allá de los MNRistas o de los falangistas en aquel tiempo, lo cierto era que no había, las calles estaban en el barro, no había luz y no había agua. Entonces esto iba más allá, y creo, no sé, ustedes me podrán decir si a los potosinos les ha llegado ese momento, es decir, aquí ya está más allá del más, está más allá del menos, está más allá de cualquier partido. Acá es que nosotros no tenemos lo que nos hace falta, que son las condiciones mínimas. Ya no obedece, y ahí aparece el civismo, como apareció el civismo en Santa Cruz, que no fue el MNR ni fue el otro, sino ni el falangismo, sino fue esto que fue cívico. Si no queremos no estar en el barro, y ya está, y que se haga efecto la ley del 11% que estaba ahí detenida. Susana, así, primero en un corto para poder que vaya girando la cosa. Ya, bueno, mira, cuando uno analiza procesos históricos tan heterogéneos como los que se dan en Bolivia, es interesante hacer la comparación. Pero en el caso del Comité Cívico Santa Cruz y en el caso del Comité Cívico de Potosí, hay unas diferencias muy marcadas, porque a mi entender, en el Comité Pro Santa Cruz había
un deseo muy estructurado desde hace muchísimo tiempo, y ahí jugó un rol muy fundamental la élite cruceña de entonces. En Potosí, ¿cuál ha sido el problema? Después de la época de oro de la colonia, donde Potosí llegó a ocupar lugares muy superiores a los que habían en la Europa de la época, en Potosí nunca ha habido un desarrollo económico, solamente económico, porque se han basado siempre en la economía primario exportadora extractivista de los minerales, a diferencia de Santa Cruz, que si bien peleaba por el 11% de las regalías, tuvo la visión de hacer de la tierra, que fue lo único que encontraron, el único oro que encontraron los españoles cuando llegaron aquí, su punto de partida para convertirse en una potencia económica, agropecuaria, de exportación también, pero es productiva. La otra es extractivista. Y en el caso de Potosí hay un detalle muy peculiar. Ellos en este momento han tenido la fuerza para organizar el movimiento por las demandas y enfrentarse al gobierno, pero se han topado con que el régimen de Evo Morales, yo lo tengo que decir porque no me queda más remedio, tan de boca para afuera popular, siempre pensando en las bases que son finalmente las que le dan el voto, pensando en el famoso vivir bien, y ha dejado que los potosinos en estos 9 años de vacas gordas por los precios exorbitantes de los minerales, no hubieran encaminado su economía a otro rumbo, con otro aditamento. Se mezclan ahí los cooperativistas mineros, que son muy aguerridos, porque aparte de que tienen masa, manejan dinamita, es decir, son un poder fáctico casi militar, manejan dinamita. No quiero decir yo que la dinamita que tiraron en Palacio de Gobierno la tiraron ellos, para mí que fueron unos infiltrados del gobierno, porque ya uno sabe más por viejo que por diablo, y acostumbrado como está el gobierno a distorsionar la realidad, la pueden haber tirado. En todo caso, concluyo, no hay un margen o un hilo de comparación desde el punto de vista del remate de una lucha como la que tuvo el Comité Pro Santa Cruz y la que tiene... No hay. Ya. Perfecto. Bueno, el caso de Concipo y la reacción de la mayoría de la gente en Potosí es digna de estudio, ya que te muestra hasta qué punto ha llegado la idea del clientelismo, de que el Estado te lo da todo, de que como persona, como una pequeña sociedad y como ciudadano de cierto lugar o de cierta región, se siente incapaz de hacer algo para cambiar su situación. Se siente tan incapaz y tan indefensa, tan poco creativa, etcétera, 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 que se ve en la forzada labor de acudir al Estado para que papá Estado nos dé y nos haga lo que ha prometido, que es algo que no he visto en ningún análisis desde los periódicos y la televisión, que este puede ser un tema de estudio muy importante para todos aquellos que nos gusta esto de las ciencias sociales. ¿A qué quiero llegar con esto? Como mencionaba acá la doctora, hay una gran diferencia entre lo que fue el Comité Cívico Pro Santa Cruz con lo que es la Concipo. Una diferencia marcadísima entre Santa Cruz y Potosí es que un día los cruceños han tenido que trabajar para sí mismos. ¿Por qué? Porque la necesidad te obligaba a trabajar para cambiar tu entorno. Esta idea de que la necesidad te obliga a cambiar tu entorno es una idea traída desde la modernidad, ya que se supone que en un mundo globalizado como en el que vivimos, esta idea de la modernidad como tal va rompiendo con ideas como la religión, la tradición y los designios de la naturaleza, y las sociedades y los individuos son capaces de forjar ellos mismos su propio futuro. Cosa que cuando vemos a la sociedad potosina ir a pedir al papá Estado que nos cumpla lo que nos ha prometido, nos deja en un algo está pasando, ¿no? Y eso es algo que habría que estudiar para ver qué pasa con cómo se ven los potosinos. Bueno, yo creo que evidentemente hay
podría haber una diferencia, o no hay punto de comparación histórico entre lo del mediados del siglo XX. No, comparar se pueden comparar, pero claro, analizar los remates políticos de cada situación. Quiero aclarar lo siguiente, desde la perspectiva de la sociedad, relación sociedad-estado, ¿ya?, de las élites políticas del momento, del siglo XX con las actuales de Potosí. Pero desde la perspectiva del Estado, ese conflicto irresuelto, esa vieja tesis histórica de Isaac Sandoval, el conflicto irresuelto entre Estado y político espacial, esto es irresuelto y Potosí lo devela. O sea, esa relación conflictiva, esa no capacidad del Estado de llegar a toda la sociedad, a todas las ciudades, a todos los departamentos de igual manera, esto ya se evidencia con esto que se está viviendo hoy día, ¿ya? Porque no ha sabido llegar el Estado con lo que demanda la sociedad potosina, que hay una serie de puntos que no sé si es bueno ponerlo ahorita en contexto y identificar qué es la parte económica principalmente, obviamente, y cómo se desarrolla cuál economía alternativa a lo que es la minería. Cómo el Estado llega, aparte de la minería, a Potosí con otras alternativas, con otra forma de hacer política pública. Y ahí se devela un conflicto Estado-región, ¿ya?, que todavía no es capaz de resolver el Estado. Podrá haber resuelto el tema con los grupos, con ciertos grupos étnicos, con ciertos grupos sociales, pero con una región como es Potosí, no ha sabido todavía institucionalmente hablando darle una viabilidad institucional de política pública, de gestión pública que sea alterno a lo que es la cuestión de la minería. Productiva, porque por supuesto los mineros siguen arañando la roca casi con las manos. Sí, yo creo que esos factores, los que se han mencionado, son evidentes, ¿no? Pero yo creo que también hay condicionantes estructurales. Porque estaba leyendo no hace mucho, hay el informe de Oxfam. Sí, nunca puedo decir esa palabra. Oxfam. Es enormemente revelador. En América Latina, el 1% de los más ricos ha crecido en los últimos años, al punto de acaparar el 80% de la riqueza social. Ese es un punto. A nivel planetario, uno de los temas más álgidos en este momento es la concentración de la riqueza, ¿no es cierto? Se considera que al menos de 40 familias manejan el total de la economía global. Y esto se expresa también en los países como el nuestro. Esa es una variable. La otra variable es que en los últimos 10 años, durante toda la gestión de Evo Morales, la pobreza ha disminuido en todo el continente, en toda la región, y ha bajado casi 6 puntos. La pobreza extrema, ¿no? Sí, la pobreza extrema y la indigencia. Pero hay un elemento que se ha bajado del 48 al 29, es decir, mucho más de 6 puntos. Pero no esa mejora en las condiciones económicas del pueblo no se ha expresado de forma homogénea. Eso quiere decir que, por ejemplo, los más beneficiados de la reducción de la pobreza y de la concentración de la riqueza han sido sectores como, por ejemplo, los sectores emergentes del Alto o de la ciudad de La Paz. Y eso se expresa en el surgimiento de una nueva burguesía chola y de una nueva clase media nativa. El problema estriba en que la distribución de esa riqueza, que pudo haber cubierto más sectores y más regiones, ha sido totalmente desigual. Y Potosí es el departamento que menos se ha beneficiado de esta reducción de la pobreza y concentración de la riqueza. En conclusión, como hay una distribución tan desigual de lo que podríamos llamar desarrollo, si cabe el término, visto desde la reducción de la pobreza y de la pobreza extrema, en esos momentos los sectores más perjudicados reaccionan. Eso pasó con Bush. El momento en que la sociedad boliviana se rearticulaba y reordenaba los mecanismos de distribución de la riqueza social, los sectores, los potencialmente más beneficiados y los potencialmente más perjudicados, asumen roles históricos. Y yo creo que eso está pasando con Potosí. Porque Potosí, si alguien no se ha beneficiado en absolutamente nada
y se ha perjudicado en absolutamente todo, ha sido Potosí. Yo quisiera, sobre lo que acaba de decir Renzo, remarcar dos detalles. El crecimiento, es decir, la reducción de la pobreza en América Latina se debe fundamentalmente no a factores productivos, a generación de empleo seguro, estable, con todos los beneficios sociales, sino a factores tan externos de la política globalizada y de la economía globalizada como el incremento de los precios de las materias primas, hidrocarburos y minería. Y eso es lo que explica parte de lo que ha dicho Renzo. Pero la famosa burguesía chola, por ejemplo, del Alto y de La Paz, tampoco es fundamentalmente productiva. La riqueza que ha generado, como dice el propio régimen, más de 1 millón de clase medieros, es decir, de nueva clase media, no se debe a una relación trabajo-asalariado-capital, sino al comercio, al contrabando, al narcotráfico, es decir, actividades que no es que las vamos a satanizar porque sí, sino que son, desde mi punto de vista, un medio de subsistencia también para la gente a la que el Estado ni la empresa privada le facilita medios de subsistencia. Entonces, es muy complejo el problema. Y, por ejemplo, los cooperativistas mineros, que son realmente un poder fáctico de choque, casi militar, porque manejan dinamita, y la dinamita mata, o por lo menos la dinamita cuando no mata asusta. ¿Cómo interpretamos, por ejemplo, el comportamiento político-social de los cooperativistas mineros que hoy van y apoyan a Concipo, ¿verdad? Pero esos mismos cooperativistas mineros, y lo tengo que decir, fueron los que impidieron el año 2005, cuando Carlos Mesa renunció, la sucesión constitucional que debía haberse dado en Bolivia, independientemente de dónde o quién hubiera sido ese sucesor constitucional. Pero hay que tomarlo en cuenta porque eso es lo que ya se conoce como los famosos movimientos sociales o populares que personifican la antipolítica. Es decir, estas masas o estos movimientos logran frenar determinados acontecimientos que deberían de ser regulares, nunca es regular la historia, pero tienen un remate de tal manera que en el caso boliviano hay que tomarlos en cuenta, de la misma manera que los cocaleros. En este momento, Evo Morales tiene en los cocaleros y en los cooperativistas mineros, por lo menos hasta ahora, dos bastiones que lo apoyan sin pestañear. ¿Por qué? Porque los cooperativistas mineros tienen posibilidades y han tenido posibilidades en todos estos años de bonanza económica de recibir muchos beneficios. ¿Dónde se ha ido esa plata? Y entonces ahí yo por lo menos tengo que pensar, ahí faltó una burguesía que tuviera conciencia de una proyección a largo plazo. ¿Por qué la forma de producción es tan precaria? Y en los cocaleros, bueno, producen la hoja de coca de la cocaína, ¿no? Materia prima de la cocaína. Te va dejando un minuto antes de... No, vamos a la pausa. Como menciona acá, estos lazos que ha habido de clientelismo con ciertos grupos de la sociedad, yo creo que vamos a llegar a un punto en que va a haber un choque de hegemonía por estos sectores, llamémosle movimientos sociales, que van a jalar y van a presionar para que el gobierno les haga lo que en su momento les han prometido. Y pienso que este es el principio. El que Concipo se haya levantado y haya dicho, bueno, se han comprometido a hacernos esto, no nos han hecho nada, es momento de que hagan, ya es el principio de que el choque de hegemonías que va a haber entre movimientos sociales para que se cumplan los pedidos, el ofrecimiento que se hizo en un determinado tiempo. No sé, no me atrevo a decirte un choque de hegemonía, porque sí, evidentemente es un conflicto que de baja agregación que está empieza a constituirse, pero todavía veremos, el gobierno tiene la habilidad estratégica y táctica para neutralizar muchos movimientos sociales, o mucha acción social, en este caso lo de Concipo. Veremos en qué medida el gobierno es capaz de resolverlo. O sea, evidentemente hay, como decía aquí Renzo, es un problema estructural, pero esto que estamos viendo ahora todavía es un problema circunstancial que todavía no sé en qué medida
habría la ciudadanía potosina o ciertos sectores sociales apoyarían esta situación y se agrandaría, se transformaría en un conflicto de alta agregación, como dicen los sociólogos. O sea, habría que ver ese despliegue ideológico de esta irrupción social. Habría que ver en qué medida hay un despliegue ideológico alternativo a lo que es el proyecto político. Es bien complicado eso, ¿no? Sí, no es sencillo. Pero ¿cuál es tu visión? Porque está diciendo que es complicado, ya sabemos que es complicado, pero ¿cuál es lo complicado? ¿Cómo? O sea, es complicado decir de que esto es un choque de hegemonía. Yo no lo veo así todavía. Yo tampoco. Todavía. No es un choque de hegemonía. A mí me parece que estamos viendo un poco los efectos. Probablemente, yo digo... No, yo he tocado causas. ¿Cómo? Yo he tocado causas. No las vi. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Porque estás haciendo un análisis de lo que están haciendo los cooperativistas, pero me parece que hay algo más detrás, a eso voy. De todas maneras, no quiero decir que no lo has hecho, pero me parece que la opinión que le dejo antes de irnos al corte es la siguiente, dos cosas. ¿Cuándo se les permitió a los departamentos ser ellos mismos? Como para que después se le pueda reclamar y decir, como dice acá a Jorge Márquez, ¿por qué van a pedirlo al papá Estado? ¿Cuándo lo dejaron crecer para que no pidan? Es más, sus mismos prefectos, gobernadores afines al MAS tenían la obligación de obedecer al gobierno central. Si ¿cuándo se le permitió a Bolivia, si más bien mirar lo que le pasó a los cruceños por plantear autonomía? Hasta ahora están presos y todo lo demás, y lo mismo ocurrió en la década del 50. Entonces, ¿cómo se le puede pedir a los potosinos que vean por su si toda la vida los prefectos fueron puestos a dedo y haciendo lo que se quería? Y de ahí que llama la atención, obviamente, que se amparen en un comité cívico que está ya ahora más allá de los prefectos, los gobernadores, de los cooperativistas, que todos se han prendido, excepto los que son muy leales al gobierno y recibirán algunas prebendas. Me parece que eso es, por eso el programa dice, bueno, ¿cuándo Potosí deja de ser masa, como lo fue en un momento de Santa Cruz, por sus propias necesidades imperiosas, que lo lleva? No tiene la trascendencia probablemente de lo que tuvo el Comité Pro Santa Cruz en aquellos tiempos, pero por ahí una pequeña ayuda o una pequeña interpretación de la gente nos está mostrando de que esta gente que no le dio resultado lo político, resulta que hay que ampararse en lo cívico, porque no quieren saber nada de los ministros, que es lo mismo que decir de los políticos. No da resultado en Bolivia la política, ni de derecha ni de izquierda, todas las revoluciones de comportamiento, no da, es concreto. Mira, son 26, esto no es ni derecha, ni de izquierda, ni histórico. Y es un comité cívico el que encabeza eso, lo cual quiere decir entonces que el sujeto histórico de reivindicación no pasa por lo político, pasa exclusivamente, que tiene un remate político, pero pasa por lo cívico. Eso es un poco, por eso yo hacía el parangón con lo cruceño. Y por lo tanto, tienen que ir allá, porque nunca lo dejaron al prefecto recién con muertes y todo lo demás. Es que se han elegido gobernadores, se han elegido todo lo que es, no por una educación y una visión de las clases dirigentes de desarrollar los pueblos, sino se lo ha tenido que sacar a jirones, y hasta el día de hoy los cruceños están pagando en carne propia todo el Oriente por atreverse a tener su propia elección de gobernadores y de autonomía y todo lo demás. Entonces, me parece que un poco el análisis de los potosinos hay que verlo desde otro ángulo. Vamos a un corte y luego vienen y me machetean. Profundizar en el tema, para que no quedar en una descripción del fenómeno, porque es muy interesante. Son las Tumpa en Radio, estamos con los 18:38 minutos, estamos conversando acá con Orlando Parada, Jorge Márquez, Susana Seleme y el Tano Renzo, que de vez en cuando aterriza pasa por acá. No te olvides que Santa Rosa de la Mina es un lugar paradisíaco. Realmente andá, te podés pasar, comprarte también un pedazo que es importantísimo. Son más de 1000 hectáreas que cuenta con áreas urbanizadas, con lotes de terreno para venta, servicios básicos y múltiples espacios recreacionales. Entre las facilidades a disposición de copropietarios y usuarios se destacan también tener un clubhouse. Esto queda en Pailón Los Troncos,
podés llamar al 773-33-341 o entrar a su página www.santarosadelamina.com. Santa Rosa de la Mina. Si querés festejar a alguien, no te olvides del Hotel Cervantes, perdón, del restaurante Cervantes en Hotel Las Palmas. Una carta que incluye clásicos y sofisticadas creaciones de su chef en un ambiente elegante y servicio cálido para almuerzos o cenas de trabajo o reunión con amigos. Muy buenos precios acordes al servicio y a la calidad. Si estás buscando imprenta, no te olvides de Imprenta Gabriela García. Esto queda en Ayacucho 595, el teléfono es 328-5980. Susana Seleme, vamos rotando nuevamente. La reflexión que te había hecho antes. Ya, claro. Vos tenés maniatado con cadenas a alguien y después le pedís libertad y le pedís producción, no tiene sentido. O sea, requiere... No, yo no le estoy pidiendo a los potosinos que se desarrollen por obra y gracia del Espíritu Santo, no. Yo lo que estoy diciendo es que, ya lo dijiste hace un momento, creo que lo dijo Renzo, aquí hay un problema estructural, pero de todas maneras es un problema estructural desde el punto de vista económico, pero también es un problema pues de ideología, de construcción de un patrón de conducta que los potosinos no han tenido y no le pueden echar la culpa al Estado, los potosinos. Renzo contaba hace un momento... ¿Por qué no pueden? No pueden porque es una cuestión propia. Si los cruceños hubiéramos seguido esperando que el Estado nos ponga agua, luz y teléfono y pavimento o losetas o lo que fuera, pues seguiríamos caminando en tierras y barriales, ¿verdad? Ahora yo te pregunto sobre eso. Ya. ¿Es necesario que todos los departamentos pasen por lo que pasaron los cruceños? ¿Oí me estás pidiendo algo? No, yo no te estoy animalesco? diciendo, no te estoy diciendo, que estoy hablando de Santa Cruz. No. Pero Ya, no es que no me dejas terminar. Por eso mismo te estoy diciendo, depende de las condiciones en que la clase social ya no estamos en esa dominante o la élite No deberíamos. se organice para dar el salto. Mira cómo se ha organizado y mira cómo lo están tratando, que hasta le han metido el camión. No, pero entonces hay que también crear las condiciones. Era otra época, los cruceños no también importa, durísima. la época juega, pero lo importante es la forma en la que determinada estructura de la sociedad plantea una proyección a futuro. ¿Dónde está la que están planteando los potosinos en este momento? Pero ya empezaron. Han pedido, espérate un momentito, pidieron federalismo el 2003 y el gobierno casi los excomulga. Nosotros pedíamos solamente autonomía y mira lo que nos hicieron, ya lo dijiste. ¿Por qué? Porque el pedido de federalismo de los potosinos no tiene una estructura ideológica sólida como para que el gobierno les dé pelota, por eso no les importa. Pueden pedir la luna si quieren. Porque lo que pasa es que ahí no hay una dirigencia política que diga, bueno, mire, vamos a entrar en huelga, llevan 19 días de huelga o no sé cuántos más, para conseguir lo que el gobierno les ha prometido, pero no para conseguir algo que salga de su propia voluntad o de su propio deseo sin esperar el Estado, pero además con otro razonamiento. Este es un país centralista, atrasado políticamente, pero atrasado también culturalmente desde el punto de vista democrático, y habrá que echarle la culpa a toda la dirigencia desde la época en que se fundó la República en 1825. ¿Y a quién le vamos a pasar la factura? ¿A quién le vamos a pasar? ¿Se la vamos a pasar al Estado? No creo, porque también tendríamos que hacernos un examen de conciencia para ver la capacidad que ha tenido cada una de las regiones de plantear sus demandas, pero con una base sólida que tenga un remate. Tú dijiste algo anteriormente. Fueron los que sirvieron de policía para que Orlando Bacadíes no sea presidente, ni Cosío. Ya fueron los mineros. Y fueron los mineros. Con ¿Sí? Carlos Mesa y Con Evo Morales. Carlos Morales. Fueron utilizados. Yo creo que el planteo para ellos hoy, si es que se los puede ayudar en ese sentido, fueron siempre masa. Y hoy, y después de haber incluso servido, llevados a Sucre en camión para que hagan lo que tenían y cercar a Bacadíes y todo lo demás, ahora se dan cuenta
que siguen como antes. Entonces aparece el sujeto potosino, me parece ahora, aunque sea con lo que se cumpla lo que le prometieron. No sé, pero no queremos monopolizar. Por favor, laburen ustedes. Yo creo, sí. Laburen, Sí, muchachos. es que Bueno, no me está- dejes pues hablar solamente a mí. Nos estás quitando la palabra, pues nos estás quitando la palabra. Sí. A ver, democracia es hacer silencio, o sea, Sí, escuchar al sí, otro, sí, no, sí. uno no puede imponerse. o sea. Sí. Ya. Bueno, no, yo creo que hay una sumatoria de factores, ¿no? Y yo creo que hay algunos puntos que se pueden comparar y otros que no pueden ser comparados. El punto que mencionaste sobre el comité cívico, efectivamente, el comité cívico en Santa Cruz alcanza el nivel de éxito cuando primero se cumple una condición, que es su acumulación de capital. A partir de la mitad del siglo pasado, el plan Bohan, etcétera, surge una burguesía agroindustrial que es capaz de tomar la ciudad, tomar el departamento por asalto a través del comité cívico, que cumplió un rol sumamente importante, histórico. Aquí no hay juicio de valor si estuvo bien o estuvo mal, pero fue el comité cívico el que eclipsó las tensiones políticas y las tensiones de clase que se fueron generando a lo largo del siglo pasado. El comité cívico fue el paraguas en el que se resolvieron todas las contradicciones cruceñas, y ese es su éxito. Pero para eso hubo un prerequisito: desarrollo económico, una visión burguesa moderna, una incorporación a la modernidad en pleno, ¿no? Que lamentablemente en Santa Cruz no generó un proyecto político, porque el comité cívico no generó proyecto político. Los movimientos cívicos son cívicos, no son políticos. Pero sustituyó al partido Claro. regional que no hubo, Claro, y ese es sustituyó. un mérito que hay que tomarlo en Claro. cuenta. Y sustituyó a todos los partidos y a todas las ideologías. La ideología que se impuso es el civismo y la cruceñidad. Y cruceños eran los cruceños nacían en cualquier parte, es decir, ese avance a una concepción histórica nacional quedó truncado por las expectativas, yo diría por la visión miope de la burguesía agroindustrial cruceña. Nunca se tuvo la visión clara de que tenía el poder en las puertas, el poder de la nación en las puertas. Pero por comparación, y con esto termino, ¿qué es expresión de qué es el Comité Cívico de Potosí? ¿De qué fuerzas? De nada. ¿Mineras? No existen. ¿Agroindustriales? No existen. ¿Mercantiles? No existen. ¿Comerciales? No existen. Ha convocado, pero ha convocado en el concierto de una redistribución de las fuerzas sociales, políticas y económicas en el producto del llamado proceso de cambio. Porque si no hubiera habido una redistribución, una modificación de la estructura general de clases económica e histórica en Bolivia, tampoco hubiera podido reaccionar. Conclusión: no son comparables. No sé. El comité cívico tuvo la historia a sus pies y supo mal aprovecharla. El comité cívico potosino no tiene posibilidades de efecto estatal real. Ya antes de iniciar el programa ya veíamos, por andas o por mangas va a fracasar, Sí. van a transar, porque no tiene el impulso histórico de un comité cívico cruceño. Y no tiene porque no hay las condiciones sociales externas. No hay que olvidarse que Potosí es el único departamento que desde hace más de medio siglo expulsa ciudadanos. Su Así es. su No tiene población gente. decrece, no crece. Y todos se vienen a Santa Y Cruz. todos se vienen a Santa Cruz. Bueno, voy a señalar 4 hechos así, concretos. Por ejemplo, en 2007, lo que promete Evo, la fábrica de cemento, para ver la cuestión temporal. 2009, antes de elecciones generales, Evo promete el aeropuerto, no hay. En el 2014 ya tenía que funcionar la planta de litio, nada. Y por último, otro punto más, que el Cerro Rico sigue sin salvarse, como dice una nota de prensa. O sea, son hechos que develan el discurso de promesa política que no hubo... Populista demagoga. Exactamente. Ya. Ahora,
en términos sociológicos, de sociología política, ¿cómo podemos categorizar esta situación actual? Podría decirse, a manera de conjetura, que el CONCIPO es un sujeto político que de cierta manera toma autoconciencia de su realidad, ¿ya? Y eso genera esta acción política, porque si bien deviene de su movimiento es de naturaleza cívica, Comité Cívico Potosino, pero en los hechos, en la realidad es un movimiento, es una acción política, porque es una interpelación al Estado, a partir de una autoconciencia histórica de su momento actual, coyuntural, circunstancial, que viven los potosinos, como ya han mencionado anteriormente ellos. O sea, uno, aquí decía Renzo que le vivió en Potosí, fue hace 20 años, ha ido hace 2 o 3 años y sigue siendo lo mismo. O sea, personalmente a mí me alegra que tomen conciencia de la situación y que empiece a ser un proceso de desideologización, ¿ya? Veremos cuál es el derrotero de estos movimientos, si es que es un derrotero político como región que va creciendo o si más bien se neutraliza y queda con la cabeza cortada. Eso dependerá de la acción estratégica de los negociadores actuales y de la capacidad de ampliar ideológicamente su protesta, su forma de ver la lucha, y de lo que el Estado negocie y que neutralice, cumpla con cierta promesa o no cumpla. Ya desde el 2007 este problema viene dándose. Estamos en 2015, ya tiene más de, ¿cuántos años? 7, 8 años que viene madurando de a poquito. Pero las demandas potosinas son de décadas. Ah, no, por supuesto, estamos hablando de la coyuntura política actual. Cuando yo vivía hace 20 años atrás, 22 años atrás en Potosí, el gran problema fue el aeropuerto. Cuando no sé qué gobierno mandaron a construir el aeropuerto, surgió un segundo problema. Tuvieron que interrumpir, era USAID, tuvieron que interrumpir, y ¿sabes qué? Explicación encontró la dirigencia potosina, que en media pista encontraron uranio. Es decir, a ese nivel de sublimación actúa un pueblo que efectivamente está colapsando desde hace varias décadas. Este movimiento es indudablemente valiosísimo, o sea, no le podemos quitar ningún mérito. No, ningún mérito. Es valiosísimo, y quizás sea el intento más serio por rearticular una inteligencia política, inteligencia social en Potosí. Pero no hay que asumirlo, pienso yo, como un efecto de mecánico de las políticas del Estado. Ni este gobierno, ni los anteriores, ni ninguno, ¿no?, ha hecho absolutamente nada por Potosí. Estamos en los últimos minutos acá del programa, estamos discutiendo acerca de cosas que pueden servirte para el devaneo de tus ideas, así que emplazado en la avenida del Trompillo, el restaurante Cervantes del Hotel Las Palmas te propone una deliciosa y bien presentada cocina nacional e internacional con platos refinados y bellos del chef, en un ambiente cálido y refinado con buena atención para los encuentros más lindos e íntimos. Así que ¿quién estaba queriendo hablar? ¿Vos? Sí. Ya, sobre lo que pasa en Potosí, Potosí es la clara muestra de hasta dónde ha llegado el clientelismo por parte del Estado. La CONCIPO es un comité cívico potosinista que se ha articulado para pedir justas, injustas estas demandas, no sabemos, pero que les ha prometido Evo Morales, que ha firmado estos documentos, y lo único que pide la CONCIPO es que el Estado, el gobierno, cumpla lo que les ha ofrecido. Aquí tenemos un gran problema de cómo se ven los potosinos a futuro, y este es un tema muy importante. ¿Qué imagen de futuro tienen los potosinos? En su pliego petitorio estaban tocando esto de los aranceles del litio, quedarse con estos durante 5 años. ¿Los aranceles de qué? Litio. De litio. Pero si no están produciendo todavía, ¿qué se van a pero quedar? En el papel uno coloca lo que cree conveniente, exacto. Ahora, ¿cuál es el problema de que si tengan o no los tengan? ¿Cuál es la imagen de futuro que tienen los potosinos y qué van a hacer con ese dinero? Perfecto. Más allá de la minería, parece que la mayor parte de la ciudadanía de Potosí no tiene idea qué va a hacer. No hay ideas nuevas como decir Potosí puede ser un centro tecnológico de tal y tal.
sacarle su beneficio al litio, pues se pueden hacer baterías, computadoras, a ver, digamos, que venga la gente de Microsoft, de Google, seguramente por la altura, etcétera, 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 se pueden hacer cosas muy interesantes desde Potosí. No hay esas ideas nuevas y frescas, y esto es lo preocupante que tiene y que te da la Concipo. Simplemente parece que se han articulado para pedir algo que se les ha ofrecido en un determinado momento. Lo triste de este clientelismo, que ya parece cruel y malvado, es que a partir del 52 este tipo de hacer política en Bolivia se ha instituido muy fuerte, se ha instituido demasiado fuerte. Y más allá de que el gobierno cumpla o no cumpla, porque estas negociaciones son un juego de suma cero, donde la Concipo, en lo poco que he visto del diálogo, ya ha perdido y va a terminar aceptando los términos del gobierno para que hagan lo que se les ha ofrecido, lo van a aceptar así como aunque no se los hagan, ¿no? Claro. Es que, ¿qué imagen de futuro tienen de ellos mismos? Y ahí hay un gran vacío que no tienen de dónde llenar. Si no pueden llenar ese vacío de cómo se ven en el futuro, este problema en Potosí va a ser casi eterno. Aparte de que viven bajo el mito de que el Cerro Rico de Potosí ha sido explotado desde la colonia, bla, 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 que es comprensible. Guillermo Franco tiene un texto muy interesante, Los mitos profundos de Bolivia, donde estos mitos de vieja data aún siguen de moda. Y entonces los potosinos siguen bajo esa idea y demás, y no son capaces de ver más allá. Ese es el gran problema que tiene Potosí, una visión de futuro de ellos mismos. No sé, yo pienso que el aeropuerto para ellos sería incluso... el Cerro Rico de Potosí es patrimonio cultural de la humanidad. Mirá lo que han hecho los peruanos con Machu Picchu, con todo lo demás, que hoy aterrizan aviones muy seguido el uno al otro, trayendo directamente de Europa gente ahí. Si el gobierno tuviera una visión empresarial, porque están muy preocupados por seguirle sacando a la tierra a través de invadiendo las áreas protegidas. Fíjate la mentalidad extractivista. Los potosinos quieren un aeropuerto porque el Cerro de Potosí les daría una capacidad hotelera. Podían vivir tranquilamente los potosinos, generaría mucha fuerza de trabajo, pero no. Hay que estar esperando el litio para vivir nuevamente de lo que le sacan a la naturaleza. Por eso digo, es una cuestión estructural de los que llegan, no de los potosinos, de los que llegan al gobierno, todos, vivir de la tierra. Mirá cómo están contentísimos, porque han encontrado ya gas o petróleo en la zona. Y ahí está el Cerro Rico. Vos imaginate, siendo patrimonio de la humanidad, Potosí, que está en peligro. Incluso salió en la BBC, está entre los 5 o 10 patrimonios que están en peligro. Le entrarían tanta plata a los potosinos, generaría mucha fuerza de trabajo, con solamente un aeropuerto, pero no. Están esperando el litio, el gobierno. Pero después del aeropuerto para atraer turismo, si no tenés infraestructura hotelera, llegás a Potosí y te morís de frío. Una cosa empieza la otra. Pues. Claro, por supuesto. Entonces no hay que hacérselo. No, pero no puedes, no te digo que no, diciendo? Pero te digo que no podés con el aeropuerto suplir todas las falencias. Tiene que ser una cosa articulada de varias puntas. Susana, la verdad que tu mentalidad encaja muy bien con la estructura nacional boliviana. Yo pongo un aeropuerto, inmediatamente abro la cantidad de hoteles, la cantidad de hoteles. Mira, me estás insultando, Tumpa, me estás insultando, no te lo voy a aceptar de ninguna manera, porque yo te estoy dando un dato que hay que tomar en cuenta. Pongamos las cosas en su lugar. Lo estás poniendo como no lo he puesto como condición. Te he puesto aeropuerto de imposibilidad. No, Tumpa, te lo estoy dando como un dato a tomar en cuenta. Por favor. Traería tanta cantidad de gente, tanta inversión. Ponele entonces la infraestructura hotelera necesaria. Y para eso tenés que articular. No lo podés dejar el aeropuerto suelto a la ¿Vos creés que un aeropuerto? No. Me parece, vuelvo a insistir sobre lo que te dije, porque con esa visión entonces no hay que hacer aeropuerto. A mí me vas a venir a decir eso, Tumpa, la verdad que me ofende, la verdad que me ofende, no me estoy enojando, Esto no es pero me guío por tus palabras, Susana. No, porque las interpretaste como quisiste, no como yo las dije. Pongo un aeropuerto, inmediatamente la cantidad de gente que tiene que trabajar en hoteles, en todo lo demás, pues se va, es lugar de inversión.
A partir de ahí se transforma Potosí en un lugar de inversión y Pero generador por de fuentes supuesto, de por trabajo. eso te he dicho yo que hay que poner la infraestructura hotelera. Ya. Oscar, querido, yo creo que estamos exagerando en un punto. El aeropuerto no va a solucionar absolutamente nada. ¿Y a qué me vengo con esto? ¿Por qué? En las minas que hay en Potosí, los altos ejecutivos mineros, bla, 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 tienen sueldos hermosos desde 50,000 bolivianos. ¿Lo han fijado el tope Mensual, ahorita? que son 35,000. así. La plata surge en Potosí por la minería. No puede ser que Pero no no es se para hayan todo el sentado en una pueblo, mesa, pero no es para todo se el hayan pueblo, puesto de eso acuerdo es para uno y hayan cuatro. dicho, claro, pero hay empresarios mineros que tienen muy buena cantidad de plata. Muy buena plata. Y que si se ponen de acuerdo van y colocan el aeropuerto. El aeropuerto no es el problema como tal, es cómo se ven los potosinos, dónde están las empresas de turismo, hay, no hay, o sea, hay que empezar desde lo más simple, pero el aeropuerto no va a solucionar nada. Te apuesto, y de acuerdo a lo que es la mentalidad boliviana, que es conservadora y demás, HCF Mansilla tiene un estudio sobre esto, Bellísimo. el aeropuerto va a estar ahí Pobre potosino. y Potosí va a seguir lo donde estás está. deshaciendo a los potosinos. Oíme. Te pongo el No, ejemplo. es mi Mira, provocación para los potosinos, mira los para peruanos. que se levanten No. y digan, Es tu aquí mentalidad. podemos traer un centro de Es tu MIT mentalidad. para Mira- estudiar tecnología. Mira los peruanos cómo pusieron aeropuertos. Se viene el mundo a ver sus ruinas o sus ciudades. Y no andan con eso de que aquí, que acá. Siempre hay un grupo, una élite que va a vivir, obviamente, como en todos lados. Pero eso no implica que la población en general tenga esa oportunidad de vivir de un patrimonio cultural de la humanidad. El mundo vendría a conocer eso si aún hoy van así. Si aún hoy van así. Pero, mira, no, yo estoy de acuerdo con Susana y con Jorge, porque yo que he vivido, mira, no tiene por qué extrañarte o no extrañarte, sino simplemente de que los que conocemos esta situación tenemos una experiencia más clara. En Potosí se abre una agencia turística cada mes y se cierran 2 cada mes. Claro. Y de la explotación del turismo en Potosí se habla desde hace 50 años. Sí. Y de las ventajas de un aeropuerto se habla igualmente desde el siglo pasado o más. Porque el problema no son soluciones particulares. Para rearticular el progreso potosino se necesitan políticas de Estado que sean capaces de articular un esfuerzo societal, económico, político completo. No es cuestión de poner un parchecito aquí y otro parchecito aquí, ponerle el aeropuerto y no disponer de una infraestructura que pueda manejar contingentes de turistas, hotelera, de servicios, etcétera. Los parches son simplemente eso. Parche, pues. Claro, son parches. Para que Potosí tenga un desarrollo armónico, capaz de tener un impacto para desarrollarse políticamente, se necesitan políticas de Estado que no existen y que no van a existir. Y no van a existir simplemente porque el gran poder, las fuerzas que mueven las políticas de Estado en este gobierno, tienen 2 fuentes. Los informales que facturan, que intercambian el 88% de las mercancías en Bolivia, con factura y sin factura, y los cocaleros. No hay más. Y después de eso, ninguna otra fuerza económica o potencialmente social se va a motivar. No va a ser. Menos una que ha mostrado en el último siglo impulsos hacia atrás, ¿no? Impulsos más bien retrógrados, disminuyen, reducen impulso, reducen población, reducen proyectos. Lo que te decía cuando te levantaste, en Potosí se abre una agencia de turismo un mes y cierran 2. Y tú por la calle, por la calle que tú vayas, hay una agencia, mínimo una agencia. Ok, ¿y qué quiere decir eso? Ya. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabes qué? Que tiene que haber una estructura. Estamos analizando un problema complejo y multidimensional. El aeropuerto no va a solucionar el problema de Potosí. ¿Por qué no? Podría Porque nos van a si seguir hubiera pidiendo, una mira, concomitancia de factores
que faciliten una generación de empleo, de trabajo, etcétera, etcétera. Porque además de todo el lo que... turismo es la empresa más grande que pero se está por generando supuesto, en el mundo, entonces... Oscar, pero dale condiciones Oscar, al turismo, no es solamente el aeropuerto. Otra vez, poner un aeropuerto y empieza la hotelería a funcionar porque hay aeropuerto, porque hay lugar. No podés empezar... A ver, vuelvo a insistir, aunque te enojé en lo que te dije, porque me estás poniendo el caballo atrás y el carro adelante. Pero mira, Renzo, Jorge y yo, Sí, yo sé, coincidimos no es que en mantienen esa esto. mentalidad, si por eso Oscar. se viene acá. Che, 19:07 minutos. Claro. Está... No. Gracias, Renzo. Bueno, ya Gracias, se acabó, Susana. ya se acabó. Gracias, Susana. No, yo también te agradezco por haberme invitado. Hemos tenido una muy buena discusión desde mi punto de vista. Gracias, Enrique. ¿Cómo es? Jorge está en su celular. Bueno, No, un gusto estar acá en tu programa, saludar a toda la audiencia que seguramente también ha tenido debates candentes junto con el programa. Gracias, Tumpa. Gracias, Orlando, muy amable. Renzo, muy amable. Gracias, muy amables a todos. Ok, te espero mañana con un programa similar. Un beso enorme. Chau, chau, chau.